Padre eterno, te amamos y te adoramos, Padre celestial, en el nombre santo de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, y en la comunión con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Hoy te adoramos y te alabamos. Te ruego, Espíritu de Dios, en la enseñanza de tu palabra en este día, quiero que tú seas el Maestro, que tú seas la unción que nos enseña todas las cosas, que tomes del Padre Celestial y de Jesucristo nuestro Señor e imparte esa sabiduría, esa revelación en nosotros, y que yo tan solo sea como vasija de barro imperfecta, sea solo un facilitador de la enseñanza, pero sé tú el Maestro. Te lo pido en el nombre de Jesucristo y en Él quiero darte gracias. Amén. Pueden sentarse, amada congregación. Gracias al ministerio de adoración y de alabanza. La temática del mes la hemos titulado, según el póster de presentación, Fe Cristiana, la cual debe ser solidificada, cada vez más edificada en nosotros, pero combinada con la integración de la salud mental, la higiene mental y emocional, a fin de que traiga equilibrio a nuestra naturaleza espiritual, una mente, unas emociones y una conducta acorde precisamente con la fe que nosotros poseemos. Porque para poder tener una espiritualidad sana y sobre todo testificar una espiritualidad sana a los que no conocen al Señor, tenemos que hacerlo con un equilibrio donde nuestra alma, donde tiene asentamiento la mente, la voluntad y las emociones, tenga también equilibrio. En terminología, obviamente psicológica, diríamos que nuestra personalidad esté integrada para que pueda entonces manifestar una espiritualidad equilibrada, más sana, y así pueda la gente y nuestra familia ser edificada y bendecida. Si algo es de bendición, es precisamente que un ministro, un líder, un pastor tenga precisamente no solo suficiente fe espiritual sólida y experimentada con amplio conocimiento bíblico y teológico, sino que tenga también una personalidad madura, estable, sana, para que la iglesia pueda verse bendecida con un hombre o con una mujer que ayuda a su esposo a pastorear. No son perfectos, obviamente, pero tienen como ese equilibrio de poder corregir aquellas debilidades que son muy humanas para que entonces la naturaleza espiritual pueda manifestarse de una manera mayor. La palabra de Dios en las mismas escrituras y el apóstol Pablo en una de sus epístolas o cartas habla de que nosotros tratemos de conservarnos como irreprensibles, es decir, que no seamos objeto de ser criticados o amonestados, que es lo que significa la palabra irreprensible. No señala perfección, sino que yo no dé lugar o sea objeto de censura por una mala conducta o por una espiritualidad insana. Y el apóstol pide que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se encuentre irreprensible, dice, hasta la venida del Señor. El consejo, aunque es bíblico, lo que está diciendo es: cuiden su fe, cuiden sus creencias, sus convicciones, pero a la vez procuren crecer en mente, en emoción y en conducta a la altura de una fe mucho más alta, a fin de que como líderes podamos ser instrumentos de bendición a muchas personas que necesitan a Dios. No niego y no oculto que lógicamente muchos líderes carecen de esa salud mental y emocional, y puedo decir que la expresión de su espiritualidad es insana, es tóxica, y eso hace que algunas congregaciones no gocen de un líder. Y sobre todo en redes sociales uno puede ver esta nueva tendencia que casi es una moda de personas que no tienen llamado
de parte de Dios, no tienen formación bíblica ni teológica, no tienen salud mental y emocional, y de alguna manera son como líderes neuróticos y psicóticos que están colocando una cantidad de mensajes en las redes sociales que sería bueno que usted, como creyente fiel y como asistente de una iglesia estable, no haga mucho caso de ciertas informaciones que no son, yo diría, lo más espiritualmente sanas, por esa misma contaminación de que no hay salud mental ni salud emocional. Pero gloria a Dios por nosotros, que a pesar de nuestras locuras y que a veces no estamos tan bien, pues con todo Dios nos usa y Dios nos sana y nos restaura. Así que es preferible tener un pastor feo pero sano. Es lo que puedo decirles. Por lo menos que tenga salud espiritual y salud mental y emocional. En la siguiente lámina, que es la que está en pantalla, es el título de la enseñanza de hoy. Gestión del dolor. El manejo adecuado para superar las experiencias de dolor. Físico, mental, emocional. Aún dolor de traumas. ¿Cómo se procesa y se maneja el dolor? Es decir, gestión del dolor. Y cómo se pueden utilizar lazos, cuerdas o vínculos que sirvan de ayuda, pero que tienen que estar sostenidos por otra persona que nos asiste o nos ayuda. Se llaman vínculos resilientes, es decir, son lazos que sostienen otras personas, que comprenden nuestra situación y condición, que vienen como instrumentos de auxilio y de ayuda, como si fuese un salvavidas para alguien que se ahoga, y ese salvavidas está precisamente sostenido con una cuerda. La intención es rescatarte, ayudarte en el proceso, aunque tú tienes que participar en la gestión, elaboración o manejo de tu propio dolor o tu experiencia de dolor. Y en ese sentido, esos vínculos resilientes, es decir, esos lazos de cuerdas que nos ayudan como a salir de un pozo en el cual nos podamos encontrar, se vienen a convertir en esos elementos que sin esos vínculos se nos hace más difícil superar las adversidades. La resiliencia no solamente es como una especie de cuerda, lazo o mano extendida de otras personas, aún la mano de Dios extendida es un vínculo resiliente, pero no solamente nos ayudan a rescatar a fin de no perecer en la prueba, sino que debido a la experiencia aprendida, salimos como resultados con otras capacidades que descubrimos en el proceso de reto. Y entonces ahora tenemos una capacidad de poder enfrentar futuras adversidades, pero con herramientas y habilidades que antes no teníamos. Es como que la prueba no solamente fue superada, sino que la prueba, la experiencia de dolor me entrenó para tener una capacidad mayor para ayudar a otros. Eso es lo hermoso que tiene en los procesos resilientes o los procesos de superar las adversidades y obtener de ellos mayor productividad y resultados. Vínculos resilientes. El texto bíblico que quiero usar y que van a ver en pantalla, voy a hacer es un extracto de todo un pasaje, una narrativa que está en el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, pero siempre por razones de tiempo y precisándolo de manera asertiva, solo en el mensaje para hacerlo tácito y directo, pues solamente voy a extraer algunos versos, no toda la historia que está contenida en Marcos capítulo 5. Vamos a leer primero desde el verso 21 al verso 23, y para comprensión de lo que dice el idioma original allí, y sobre todo para los que son nuevos creyentes y visitantes, voy a utilizar la nueva versión de traducción viviente, que es una paráfrasis
de el idioma griego. Y dice así la palabra de Dios en Marcos capítulo 5, versos 21 y 23. Lo puede leer en pantalla o lo puede leer en su propia Biblia. Pueden permanecer sentados si son tan amables. Y porque entiendo bien y explico a las demás personas que nosotros los creyentes estamos acostumbrados a que si se va a leer la palabra de Dios nos ponemos de pie, porque es un acto reverente. Es como que le damos honor a la palabra de Dios. Y yo aprecio ese acto, lo aprecio. Pero como voy a enseñar a medida que leo, entonces para tu confort, que sé que tienes la reverencia para la palabra de Dios, te pido amablemente que estés sentado, para que simplemente te sientas confortable y puedas digerir de parte del Espíritu Santo la enseñanza que Él tiene para ti hoy. Amén. Así que dice Marcos capítulo 5 a partir del verso 21 al 23. En pantalla está la Nueva Traducción Viviente y dice así: Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Los otros textos bíblicos de otras versiones dicen que era una multitud de personas muy necesitadas, hambrientas y en extrema pobreza. Tiene que entender el contexto histórico gramatical de lo que estamos leyendo. Es decir, que aquí está parte de la nación de Israel y ellos estaban bajo la esclavitud y explotación del Imperio Romano. Esta multitud es gente que viene básicamente bajo esclavitud, con hambre, con necesidad y con un gobierno tirano que básicamente los destruía. Cuando usted ve ese contexto, ya usted puede entender la desesperación de esa multitud que buscaba a Jesús, por supuesto, para que Jesús los ayudara como vínculo resiliente, les ayudará en sus extremas necesidades. Muchos de ellos estaban enfermos. Dice la palabra de Dios y sigue narrando que entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, es decir, un sacerdote principal hebreo, llamado Jairo, que cuando vio a Jesús cayó a sus pies y le rogó con fervor, es decir, clamando y quebrantado, dijo: mi hija se está muriendo. Otra versión dice: mi hija está agonizando. Y agrega: por favor, le dice al maestro, a Jesús, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Y le damos la gloria a nuestro Dios. Hay que entender en la esfera de la vida humana, donde hay aflicciones y necesidades, que el autor de las enfermedades, de las dificultades, de las tragedias y aún uno de los eventos que digamos es natural y también es inevitable, pero que es uno de los duelos más profundos, es la muerte de un ser querido. Pero esas realidades no provienen de Dios. La Biblia establece que la enfermedad, la muerte y el pecado no proceden de Dios, que eso procede de la humanidad. Es el mismo sistema humano el que crea esas condiciones. Y Dios lo que se presenta más bien es para auxiliar, para poder precisamente redimir o salvar. Y por eso Cristo vino de parte de Dios para dar su vida en la cruz, ocupar nuestro lugar. Por eso Él llevó todo el vituperio, toda la flagelación y toda la tortura cruel hasta la muerte en cruz, precisamente para luego redimir, salvar, libertar a la humanidad. Por eso todo aquel que cree en Él
Mucho de ese dolor vivido terrenalmente en Cristo es solventado, es decir, es aliviado, es sanado, es cicatrizado, a fin de que podamos seguir hacia adelante. Y aún los que han muerto, si murieron en Cristo, bajo la gracia de Jesucristo, por su obra redentora, los volveremos a ver cuando estemos con ellos. Porque lo que el mundo daña, ya Dios tiene precisamente restauración y una reparación de ese daño. Por eso el Señor Jesús, cuando se presentaba, decía: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque está prometiendo vida eterna. Y eso es parte de la resiliencia y es parte de salir de manera final de la gestión de los procesos que se llaman dolor. Y todos tenemos experiencias de dolor humano. Cuando mi esposa y yo conocimos al Señor hace años atrás, unos casi 45 años atrás, éramos nuevos creyentes. Nuestro estilo de vida, en especial el mío, no era un estilo de vida muy ético, pero aún así conocimos al Señor por su gracia y por su misericordia. Y cuando comenzamos en nuestros primeros pasos como creyentes en la iglesia cristiana, la Iglesia de la Cruz, y el pastor José Inciarte era nuestro pastor, en esos pasitos iniciales de la fe cristiana, mientras tratábamos precisamente de enderezar y sanar nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestra conducta, tratando de dejar todo eso atrás y abrazando la fe para poder vivir una vida un poco más santa, más ética, más integral. Mientras estábamos en esos pasos, como nuevos creyentes, sí, teníamos una condición económicamente humilde en ese momento, parte de las pérdidas que había sufrido por mala administración, por mala gestión, de los errores que un hombre comete cuando tiene autosuficiencia y no medita y no toma en cuenta a Dios, sino que piensa que todo lo sabe. Y muchas veces Dios permite ciertos fracasos, no como lecciones para causarnos dolor, sino que permite fracasos para que podamos entender que el éxito de nuestra vida no está en nuestra capacidad, sino que el éxito de nuestra vida está en la capacidad que Él tiene. Es como una manera de atraerte a Él. Y aunque son pruebas, no son pruebas porque Él se complace en tu dolor. Es simplemente que es la única manera de hacer morir en nosotros, obviamente, ese orgullo y acercarnos a Él. Y así, en esa condición de humildad, mientras en mis pasos iniciales yo levantaba las ruinas de los errores de mi vida como esposo y como padre, ya mi esposa y yo habíamos tenido 2 varones, pero estábamos esperando con anhelo la hembra, la niña. Y ya teníamos hasta el nombre preparado. Y habíamos dicho, cuando nazca, va a tener el femenino de tu nombre. Es decir, el femenino de Ender es Endrina, es el femenino. Y dijimos, sí, lo tenemos preparado. Y esperábamos a la princesa con anhelo. Mi esposa entonces sale embarazada en esa necesidad, digamos, integral, material. Y vivíamos, vamos a decir, arrimados en casa de nuestra madre. Y allí, con la ayuda que ella nos daba, allí estábamos como matrimonio que estaba con sus 2 varoncitos y estaba Xiomara embarazada. Aún en lo personal seguía en la carrera, en la universidad, pero estaba atendiendo y trabajando de noche para proveer en el hogar. Y en ese sentido, en esos retos de vida, pues cuando Xiomara sale embarazada, comienza en los pocos meses a sangrar de una manera considerable. Un médico amigo que nos brindaba asistencia y ayuda nos dijo que ella tenía un embarazo de riesgo, que básicamente el útero no podía, obviamente, sostener, que rechazaba, obviamente, la gestación y que era muy probable que ese sangrado se iba a convertir en un aborto espontáneo a fin de preservar la vida de ella. Y ofreció más bien hacer
un curetaje quirúrgico, es decir, un raspado en el endometrio del útero, para que ella pudiera más bien no verse en riesgo. Pero dijimos, ok, él dijo, si sangra todavía para mañana, hay que hacer el curetaje, o el raspado uterino, o el triaje uterino. Entonces, ok, esa noche, en nuestra pequeña fe, porque estábamos empezando, éramos nuevos, nosotros en un rincón donde podíamos orar, de noche más que todo, para no molestar a los demás, yo puse 3 sillas, puse una silla, le dije a mi esposa que se sentara allí, coloqué la segunda silla y le dije, Señor, tú te vas a sentar aquí. Se lo dije con mucha humildad. No tenía mucho conocimiento ni experiencia en cosas espirituales, pero tenía la convicción básica de un nuevo creyente de que Dios estaba con nosotros y de que Él podía ayudarnos. Y coloqué la tercera silla, que era para mí. Y ahí hicimos un pequeño altar de oración familiar. Oramos allí hasta según el Espíritu de Dios me dirigía y le dije, Señor, si ella sigue sangrando, pues vamos a perder. Obviamente lo que anhelamos y deseamos, ponemos la vida de la bebé, ponemos el embarazo de mi esposa, su salud también es importante. Y ahí oramos allí y esperamos al otro día, que de paso era domingo. Y en la mañana no sangraba, al mediodía no sangraba, en la tarde no sangraba. Y el lunes estábamos de nuevo, por supuesto, en el obstetra, en el médico obstetra, y dijo, bueno, no ha sangrado, podemos seguir esperando, ¿verdad? Siguió examinando, seguimos esperando en el último mes, porque eso fue en el último mes de gestación. Y esperamos ese último mes y tuvimos la bendición de que naciera la princesa Endrina, que quiero que la vean en la primera imagen. Nació Endrina, pero debido a la dificultad de su gestación, sangrado y otras situaciones, obviamente, del cuerpo, cuando hace por inmunidad, hace rechazo de lo que se está gestando, pues crea deformidades. Y la niña nació con un defecto físico, es decir, con labio leporino y hendidura palatina tipo 3. Y aunque es un tipo de labio leporino simple, no complejo o duple, pues siempre la princesa estaba así. Y al momento, pues obviamente la recibimos siempre con el amor con que un padre y una madre recibe a sus hijos. Y la vimos siempre como una niña especial. Si usted ha tenido hijos que tienen limitaciones, por favor véalo como hijos especiales. No lo veo de otra manera. Y amamos a la reina, pero como profesional que era, aunque estaba en condición de humildad y pobreza, yo dije, yo sé que la ciencia puede hacer cirugía y corregir esto. Pero era nuevo creyente y me abracé a la fe, quizás muy fuerte, y le dije, Señor, pero tú tienes poder para sanarla. Tú eres un Dios hacedor de milagros. Mi fe era estable, mi fe era buena en ese sentido, pero Dios me trajo equilibrio mental y equilibrio emocional. Me acuerdo que entré en ayuno porque a ella no la dieron, porque nació enferma también. No la dieron al mes, mientras ella se recuperaba. Y entonces, en ese mes que no la podíamos tener en la casa, pues orábamos y ayunábamos. Es decir, que aunque yo era creyente y estaba empezando, era nuevo, pues me estaba fogueando, me estaba entrenando en las cosas que son espirituales. Porque déjeme decirle algo, las crisis duelen, pero sirven y obligan para crecer. Es decir, las crisis duelen, pero nos ayudan a bien, aunque no se vea al momento, porque duelen, pero te están transformando. Y eso es lo que Dios hace. Así que yo sabía, me acuerdo que me senté en la cama y ayunando, ya llevaba 7 días ayunando completo para que Dios hiciera un milagro en ella. ¿Por qué no hace un padre por sus hijos? Como Jairo, que aparece aquí derribado en el suelo,
mezclado con una multitud que no era su nivel, porque él era un sacerdote principal y él estaba con sus atavíos sacerdotales. No le importó mezclarse con los pobres, ni codiarse con ellos, ni tampoco le importó en orgullo arrodillarse y humillarse ante la presencia de Jesús, porque un padre hace lo que sea por sus hijos. Y me estoy refiriendo a un buen padre, a una buena madre. Hace lo posible por sus hijos. Porque un mal padre, si llega a divorciarse de su pareja, también a veces de manera cruel se divorcia de los hijos, que es otro asunto, un aspecto diferente. Y hay mucho hombre irresponsable que precisamente son inmaduros, y algunos dicen que son cristianos, pero no tienen equilibrio en su fe y su salud mental, porque no es congruente el testimonio. Pero no estamos hablando de esos casos que puedan ser vergonzosos. Solamente hago alusión a ellos. Pero el ejemplo que aparece en la Biblia y es parte del testimonio es otro tipo de padre. Cuando un padre se interesa en especial por la hembra, escuchen muy bien, papá. Cuando uno se interesa por la hembra, el primer hombre del cual una niña se enamora es el padre. Y es lo que le da la formación de identidad de su género. Es lo que la hace mujer más adelante. Y es lo que se inclinará a que se sienta atraída por un hombre. Porque el primero que le da ese mensaje sano, saludable de parte de Dios es el varón, el papá. Todo rechazo que usted como padre tenga, todo descuido, todo abandono de hogar, toda infidelidad que usted por error, debilidad, carnalidad lo haga con su esposa, marcará a sus hijos, pero en especial a la hija. La va a marcar. Porque espera de su padre con respecto a su madre lo mejor. Y por eso hice lo posible por esta niña. Y por mi esposa, por supuesto. Por ella. ¿Por qué usted cree que Jairo abandonó a su esposa? Jairo dejó a la esposa, a la madre de la niña, la dejó en el hogar con familiares, con amigos y con hermanos judíos que brindaban ahí a su esposa consuelo. Y él, como padre responsable, no abandonó el hogar. Él salió a buscar ayuda porque se dio cuenta que todos sus recursos personales, económicos, como sacerdote principal, espirituales, es decir, en ayuno, oración, porque él practicó todo eso por el bien de su niña. Cuando se dio cuenta que la niña no mejoraba, sino que estaba agonizando, dijo, tengo que salir, porque las pruebas que son muy difíciles, que ahora no se denominan pruebas, se denominan crisis, las crisis sobrepasan nuestra capacidad de respuesta. Y por eso se requiere ayuda resiliente y se requiere la intervención de Dios en medio de las pruebas. Porque las crisis son más altas que nosotros. Y eso fue lo que hizo Jairo. Fue a buscar a alguien mayor que él y se encontró nada menos y nada más con el Señor Jesucristo. Se consiguió con el Mesías que había venido a Israel para salvación de los judíos, pero para salvación de toda la humanidad. Alabado sea el Señor. Así que en ese ayuno yo recuerdo que me quedé un día sentado, la niña todavía estaba en el hospital, Endrina, y tuve como un sopor, me dormí sentado en la cama y tuve una especie de éxtasis espiritual. Para ser nuevo creyente no lo entendía, pero vi que el Espíritu de Dios me dirigía hacia una cita bíblica en el Evangelio según San Lucas, es decir, como dándome garantía que él me iba a hablar, pero me iba a hablar por la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Y cuando leí, era un momento en que David llegó con hambre a la casa de Dios y se vio en la necesidad de comer. Y cuando yo leí el pasaje dije, tú me estás mandando a comer, porque eso es lo que entiendo. Y no voy a negar que tengo hambre, pero yo quiero seguir. El papá quería seguir. Yo quiero seguir ayunando porque yo quiero ver un milagro en ella. Pero el Señor me seguía mostrando el texto. Entonces le dije, ok, Señor, yo soy un hombre de ciencia, estaba estudiando medicina. Le dije, ok. Está bien.
voy a entregar el ayuno que estoy haciendo. Y sé que tú puedes usar la ciencia también, que no solamente eres un Dios todopoderoso para obrar milagros, eres un Dios omnisciente, un Dios lleno de ciencia, que también puede usar la ciencia a favor. Y así me quedé quieto. Y ese fue el proceso que Dios eligió. Un proceso más lento, una prueba más lenta, donde la ciencia intervenía y la cirugía intervenía. Así pequeñita, en sus primeros 4 meses, habiéndolo entendido, con apoyo de una institución que atendía a la gente pobre, muy conocida aquí en la ciudad de Maracaibo. Y ahí en esa clínica, pues desde los 4 meses, amarradita en la cuna, le hicieron las primeras cirugías. Le hicieron las primeras 4, así que los primeros meses fueron verla amarradita, verla allí, pues toda atadita en la cama, en la cuna, y transfusiones, todo lo que se hacía, y siempre papi y mami de rodillas, orando por cada proceso, orando por cada intervención, sabiendo que, Señor, si es el medio que quieres utilizar, lo aceptamos. Siempre tú te vas a glorificar, instantáneo o en un proceso más largo. Siempre se logrará el proceso final de sanidad. Y así, cuando cumplió el año, que es la segunda imagen, si son tan amables, aunque ya se me adelantaron. Sí, ahí está Endrina con su primer añito. Nunca olvido esa fotografía, porque no hallábamos, porque tenía poco cabello, cómo colocarle el lazo para la fotografía. Y decidimos colocárselo con cinta plástica. Sí, y ella está muy sonriente pensando que todo estaba bien. Ya le habían hecho la del labio, la nariz todavía se ve achatada, no habían hecho el paladar completo, hasta la lúbula del paladar, faltaba mucha cirugía, dentadura, encía, bueno, todo lo que la pobre aguantó, porque fueron 7 cirugías más. Y fue creciendo. Y Dios proveyendo los recursos para poder hacer eso. Pero cuando los padres hacemos esfuerzo. En algunas oportunidades tenía un auto, lo vendía, porque yo prefería eso, invertirlo en ella. Y cuando ya llegó como a los 12, o creo que tenía como 14 años, si es la próxima foto, si son tan amables, la próxima imagen. Ahí tiene más o menos, está preadolescente. Entonces, lógico, y ahí, para esa época, el doctor me decía, vamos a esperar los 15, los 16, que ella se forme completa, le enderezamos la nariz, le corregimos las cicatrices, la mejoramos, la embellecemos para que no tenga complejo. Normalmente los niños que nacen con defectos físicos o sufren mutaciones o amputaciones, generalmente crecen con mucha amargura de corazón. Es muy normal, porque ellos se preguntan ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Entonces ya como pastor más experimentado y estudiando la otra carrera que era psicología, la ayudaba mucho a ella para que ella también pues fuera sana mental y emocionalmente, aunque la ayudamos mucho en lo que significaba su psiquis, o sea, que no se amargara, que no se traumara. Siempre fue una niña preciosa con un temperamento muy agradable. Endrina, por cierto, Endrina nació en esta iglesia, gateó en esta iglesia, caminó y corrió en esta iglesia, dio lidia en esta iglesia como niña, aunque era la menos traviesa de los 4, era la menos traviesa, pero se desarrolló, y por eso que Endrina prácticamente está amalgamada a esta iglesia. Es anciana de esta iglesia, es lo más interesante. O sea, ella creció en sus cargos ministeriales. Nos ayudó mucho en crisis cuando la iglesia, y aún en la pandemia, me acuerdo que ella me dijo, mientras tú vas a Estados Unidos para atender tu salud en el hospital, yo me quedo aquí y ayudo a los pastores asistentes y a los ancianos. Se quedó. Y ella ahí, muy enamorada de esta iglesia. Y cuando pueda la van a ver de nuevo aquí. Pero entonces ya para esa cirugía que tenía como 15, pues vendí el segundo auto que me habían regalado, y entonces, y el de la fotografía va adelantado, va a millón. Vamos a dejarlo, vamos a perdonarse. Pero le hicimos la cirugía estética, obviamente después de las reconstructivas, que fueron 7, se hicieron 2 o 3 que eran
estéticas, era para enderezarle la nariz, borrarle las cicatrices, corregirla, labio y todo eso. Esa es Endrina en la actualidad. Esa es la niña que ustedes conocen. Ustedes pueden ver que los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien. Endrina, inclusive dentro de su operación, porque Endrina recibió todo tipo de terapia, no solamente física, quirúrgica, vocal, auditiva, de voz, canto, estudió todo eso para poder mejorar, porque ya tenía voz nasal. Y todo eso se le corrigió, ¿no? Endrina canta, pues tiene muy pocos complejos, no es amargada. Escribió luego recientemente un pequeño libro que ella lo tituló como biografía Mi Resiliencia, o sea, su resiliencia, su proceso de cómo superó la adversidad o cómo gestionó el dolor de su vida. Y en el libro aparece una confesión en la que ella dice: yo sé que todo lo que yo sufrí, Dios lo utilizó, se estaba refiriendo a mí, para que tú, papá, fueras un hombre que dependiera solo de Dios, para que fuera un hombre que vivía arrodillado, orando por mí. Eso te consagró, y si yo serví, aunque el dolor fue mío, pero sirvió para hacerte a ti un mejor hombre y un mejor pastor, pues me alegro. Es decir, lo acepto, lo recibo. Y eso significa una verdadera transformación, resiliente de superar la adversidad y salir aún con mayor capacidad. La última cita de los últimos versos, y les pido que estén de pie, es Marcos capítulo 5. No lo pude leer en la enseñanza anterior, ahora creo que sí la puedo leer, porque la historia termina en ese mismo capítulo 5, en el hecho de que, así como Jairo le dijo: mi hija está agonizando, ven, maestro, para que ponga las manos sobre ella y sea sana. La historia narra que no fue así. La historia narra que la niña murió. Es un caso totalmente diferente a lo que estoy narrando. A lo mejor sí te identifica con un caso tuyo o una experiencia tuya. El asunto es que Jesús, y es lo glorioso de la fe de Jairo, es que aunque le dijeron: no molestes más al maestro, le dijo: ¿para qué molestas al maestro? La niña está muerta. Jairo pudo haber abandonado eso, pero no lo hizo. Un buen papá no hace eso. La Biblia narra que le volvió a tomar la mano a Jesús, y viene lo más increíble: se lo llevó de nuevo a la casa. Amados, y hay que tener fe para agarrar la mano de Jesús, como usted lo va a hacer hoy, y llevárselo a su casa, sabiendo que lo que está en su casa está sentenciado a muerte. Y Jairo se llevó a Jesús. Cuando Jesús entró, que es la narrativa que está allí en la pantalla, que es Marcos 5 de los versos 38-42, pero lo quiero leer en versión Reina Valera, que es la mejor. Ahí dice que Jesús tomó la mano del padre y la madre. Lo primero que hizo Jesús fue restaurar el matrimonio. Y luego entró a la habitación con el padre y la madre y le tomó la mano a la niña y cerró el círculo familiar y resucitó a la niña y se la devolvió. Son milagros mayores que lo que te he contado. Eso es un milagro mayor que el de Endrina. Pero lo que quiero decirte es que Dios no tiene límites. Que así como puede ser un Dios de ciencia, más allá de la ciencia, cuando la ciencia acaba, la ciencia humana, comienza la ciencia de Dios o el milagro de Dios. Y en el caso bíblico, la niña resucitó y Dios, Jesús, se la devolvió a Jairo. Yo sé que quizás no sé exactamente tu experiencia, pero sí quiero decirte que tu fe se mantenga fuerte y no permita que temores en tu mente, amarguras en tu corazón, resentimiento por aquello que no entiendes. Y algo importante: nunca endoses la culpa de lo que pasó. La culpa es de Dios. No lo hagas, porque no fue culpa de Dios. Al contrario, Dios desea más bien explicártelo si dejas consolarte.